Por lo tanto, cuando se trata de esquilmar al pagador de impuestos no tienen problemas, son lo mismo, es decir, cuando tienen que avanzar sobre las libertades individuales, cuando tienen que avanzar sobre la propiedad privada, cuando te tienen que robar con más impuestos, en eso son exactamente lo mismo, no difieren en nada. Y la supuesta diferencia aquí en el plano institucional también es mentira, porque en realidad Juntos por el Cargo, ¿sí? No, lo que les molesta del kirchnerismo es la vocación totalitaria que tienen. Entonces, en la vocación totalitaria que tiene el kirchnerismo, tienen miedo de quedarse sin los curros. No es que les importan las instituciones, les importa poder aferrarse al curro que tienen. Ahí es la realidad. El resto es todo mentira. Javier, ¿y cuál? La grieta es un gran negocio para ellos. ¿Me entendés? Sacaron 41% de los votos. ¿Sabés todos los carguitos que tienen ahí? ¿Y qué es lo que ustedes vienen a proponer? Diferente a unos y a otros, diferentes dentro de esta igualdad que vos señalás, que es para vos igual. ¿Ustedes cuál sería la diferencia? Claro, es que, por ejemplo, jamás en mi vida voy a votar un aumento de impuestos. Jamás. Antes de subir un impuesto me corto un brazo. Jamás voy a estar a favor de aquellos que cercenen las libertades individuales. Jamás voy a estar a favor de avanzar sobre el derecho de propiedad. Ya con eso solo, digamos, o sea... tengo una diferencia abismal respecto, digamos, a los políticos profesionales. Y obviamente, digamos que nuestras ideas tienen que ver con, por ejemplo, hacer una reforma del Estado, bajar el gasto público para poder bajar impuestos y empezar a volver a crecer, básicamente modificar el régimen laboral hacia adelante, porque no puede ser que tengamos 6 millones de personas trabajando en negro sin ningún tipo de cobertura, abrir la economía unilateralmente al estilo chileno. Ya con esas 3 reformas, la economía argentina empezaría a crecer muy fuertemente. Y después te encontrarías con las reformas de segunda generación, por ejemplo, eliminar el régimen de coparticipación, y así podemos seguir. Trabajar, cambiar el sistema educativo, o sea, tenés un montón de cosas para hacer. Vos sabés que Javier, vos sabés que dentro de, por lo menos lo que se ve por los medios de comunicación, donde te hemos visto, tanto vos como Expert tienen amadores y odiadores. ¿Qué le decís a esa gente? Porque ustedes hay gente que lo que hacen es no pasar desapercibidos, ninguno de los dos en ningún medio. Donde ustedes están, al otro día son noticia en cualquier medio de comunicación, los nacionales sobre todo me refiero. ¿Qué les decís a quienes los aman y a quienes los odian? Que nosotros vamos a ser intransigentes, inclaudicables en la defensa de la idea de la libertad. Nos voten o no nos voten. ¿Pero vos te parece que ahora no vivimos en libertad? No. Argentina, digamos, está fuertemente contaminado de socialismo. ¿Dónde está el socialismo, Javier? Porque te lo pregunto honestamente, porque por ahí yo no lo estoy viendo. No, bueno, digamos, o sea, ese es el problema, que no lo ves. O sea, llevamos 100 años de aplicar, digamos, dosis cada vez más altas de socialismo. A ver, digamos, el mercado... A ver, el argentino le gusta la libertad de expresión, le gusta la libertad de culto, le gusta la libertad de elegir el sexo, ¿sí? Pero ¿por qué, digamos, o sea, no quiere convivir con la libertad económica? Y porque por ahí a veces la libertad económica, la libertad de mercado genera algún tipo de desigualdad social. Yo no creo en la meritocracia. Yo, Javier, no creo en la meritocracia. No creo en la meritocracia de que uno cuando más se esfuerza, más gana. Bueno, digo, ok, digamos, o sea, no es un... Bueno, si, digamos, o sea, yo no discuto, digamos, ni apreciaciones ni creencias, yo discuto números. No, pero pero acá te estoy hablando de política de Estado. Vos no tenés las mismas... de Estado, o sea, vos lo que no querés es, o sea, digamos, nunca ser más libre... digamos, te va a llevar a una situación peor donde sos reprimido. Javier, por supuesto que no, pero yo lo que te digo es, la gente, todos los habitantes, necesitamos igualdad de oportunidades para poder tener los mismos derechos. Igualdad de oportunidades, escúchame, entonces si a mí me gusta jugar al tenis, entonces como Federer es mucho mejor que yo para que tengamos igualdad de oportunidades, ¿qué haces? ¿Le cortás una pierna? No, Javier, yo te estoy hablando de comer.
un pibe yo te estoy hablando de comer, un pibe que no come no tiene las mismas posibilidades que un pibe que come. Es el siguiente, bueno, entonces vos justificás el robo. No, para nada, no te estoy... ¿Cómo que no? ¿Y cómo entonces haces para darle de comer? Hacela con la tuya, hace caridad con la tuya, no con la de con el bolsillo ajeno, cualquiera es generoso. No, pero creo que el Estado tiene que... por supuesto que no justifico el robo, no tergiverses. ¿Crees que tiene que haber alguien que le robe a uno para dárselos a otro para satisfacer tus preferencias individuales, lo cual es absolutamente autoritario? No, pero no te estoy diciendo eso, Javier. A ver, tengamos una conversación, Javier, tengamos una conversación, la plata no sale de los árboles, ¿eh? No, pero tengamos una conversación coherente. Yo lo que la conversación es coherente, o sea, a cada planteo que vos haces, yo te demuestro cómo vos estás propiciando de que la política le robe a uno para dárselo a otro. No, porque no te estoy hablando de robo, te estoy diciendo de lo que ingresan las arcas, lo que ingresa son voluntarios, te lo sacan a punta de pistola. Pero de lo que ingresan las arcas del Estado, el Estado tiene que generar políticas públicas. Hay que explicar el tamaño del Estado con esa idea del asistencialismo, de ser el país más rico del mundo. Hoy, previo a la crisis, estábamos 70 y hoy rondamos entre el 100 y el 120. Pero no te estoy hablando de asistencialismo. Ahí está el punto. Javier, o sea, ¿ves lo que me decís? ¿Dónde está el socialismo? Bueno, esas ideas que vos estás proponiendo son socialismo y todos los lugares donde se le aplicaron generó miseria. Si no, digamos, anda al paraíso que es Cuba, Corea del Norte, o lo que fue la Unión Soviética, o Corea, digamos... no sé, digamos, alguno de esos paraísos te van a encantar, la propia Venezuela. No, pero escúchame, Javier, déjame hablar un cachito para que la charla sea unida y vuelta. Yo no te estoy hablando de asistencialismo, te estoy hablando, por ejemplo... ¿Cómo que no? ¿Cómo se llama? ¿Sacarle la plata a uno para pero no te estoy hablando de sacarle la plata a nadie, te estoy diciendo una política pública. Pero déjame hablar, Javier, porque si no... Pero déjame hablar, porque si no, se convierte en un monólogo. Entonces, digamos, o sea, yo te lo tengo que marcar, porque si no, digamos, la discusión, digamos, se vuelve una cosa que no tiene sentido. Acá, digamos, no es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión, digamos, de a ver qué, digamos, se puede hacer o no, y a ver cuáles son los valores morales. Pero no me dejas hablar, yo te estoy hablando, por ejemplo, una escuela... Digamos, lo que me dijiste está mal y yo te lo estoy señalando. Bueno, y yo te estoy diciendo, déjame decirte algo, yo te estoy hablando, por ejemplo, de una escuela que necesita tener un comedor escolar porque los pibes a los que asisten no pueden darles de comer en la casa. Ahora lo tenés que financiar, dale. ¿Cómo lo financiás? Y yo soy periodista, yo no sé cómo financiarlo, para eso están los economistas, que supongo que... Está mal, tengo razón. Y bueno, pero... ¿Por qué? Porque si ahora te vas a escudar con que sos periodista, lo tenés que financiar con algo. Entonces, ¿la vas a donar vos la plata? No, para eso está el Estado. No, bueno, entonces vos lo que pasa es que metés atrás de la idea del Estado. ¿Con qué te crees que se financia el Estado? Pero el Estado percibe un montón de... ¿Con qué se financia el Estado? Y el Estado se financia con la plata que entra de las exportaciones, con la plata que sale de las... Se financia con un montón de recursos. Ponele el nombre que tiene, se llaman impuestos. Y los impuestos se llaman impuestos. ¿Sabías de dónde viene el concepto de impuesto? No, a ver, decime. Bueno, cuando un reino ocupaba a otro para cobrarle todas las cargas de lo que tenía que ver, haberlo ocupado y todo eso, todos los costos de la guerra y todo, le ponían impuestos, o sea, es una rémora de la esclavitud. Es decir, con lo cual, cuando vos estás pidiendo el Estado haga eso, en realidad estás pidiendo que alguien pague esa cuenta y no la querés pagar, vos querés que la pague otro, ¿sí? Y lo que estás haciendo es robándolo. Bueno, ahora yo te lo pregunto al revés, para Javier, te lo pregunto al revés. Te lo pregunto al revés, ¿cómo hacemos, a ver, si vos fueras gobierno, ¿cómo hacemos para que esa cantidad de millones de pibes y pibas o de gente que no tiene trabajo coma? Bueno, lo primero que tenés que hacer es una reforma del Estado que permita, a ver, el Estado no crea riqueza, el Estado la destruye, el Estado la roba y la destruye. Entonces, si vos querés que, digamos, que el país salga de la pobreza, lo que necesitas es correr al Estado del medio. Argentina era el país más rico del mundo y tenía un Estado que pesaba 5% del PBI. Todo el poder ejecutivo entraba en la Casa Rosada y sobraba lugar. Entonces, digamos, y vos lo que tenés es que en los últimos años el tamaño del Estado se triplicó y la cantidad de pobres la multiplicaste por 10 veces. O sea, el problema es el Estado, es más, digamos, entonces, si vos me vas a decir que la libertad, digamos, en realidad genera problemas, es todo lo contrario, porque de hecho los países que son más libres, no solo que son 8 veces más ricos, sino que tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Entonces, digamos, ¿cuál es la pérdida? Ninguna, o sea, ¿cómo la más libertad va a implicar que estés peor? O sea, no existe.
No, yo me pregunto cómo se resuelve, yo suponete que coincidiera con lo que vos decís. Se llama crecimiento económico. Está bien, pero ¿cómo lo resolvés a corto plazo? Pará, te voy a dar la evidencia. ¿Sabés lo que pasa? Que Argentina lleva 100 años pensando en el corto plazo y lo único que hace es aumentar los pobres. Entonces, mirá, en el año 1800 en el mundo vivían cerca de 1.000 millones de seres humanos, o sea, número que lo alcanzó exactamente en 1810. Y el 95% del planeta Tierra vivía con menos de $1 diario. Apareció una revolución institucional que se llama capitalismo. Después de eso, ¿sí?, previo a la llegada de la crisis, con 7.800 millones de seres humanos en el planeta Tierra, la pobreza extrema bajó al 5%. Es decir, la fórmula para salir de esto se llama crecimiento económico. Y justamente lo que hace la presencia del Estado es destrozar el crecimiento económico, porque de hecho no produce nada. El Estado se financia robándole al sector privado. Entonces, o sea, es muy simple. Entonces, el problema es que el lavado de cerebro que tiene esta sociedad, que le vienen metiendo ideas socialistas desde hace 100 años, hace que cada vez seamos más decadentes y que tiramos como remedio aquellas cosas que nos hunden, aquellas cosas que nos empobrecen. Esa es la realidad. Por lo menos la realidad que ves vos. Javier Milei, te agradezco. Bueno, los números dicen eso. ¿Sabes qué? Argentina tiene cerca del 50% de pobres. Hace 40 años, sí, tenía, o hace 50 años tenía 5. Listo. Mirá qué maravillosa todas estas ideas de la justicia social, la redistribución de ingresos, la máquina de generar pobres. Javier Milei, fuiste muy amable.